¿Serán los últimos días, los últimos meses o semanas de Nicolás Maduro en el poder? Se lo preguntaban periodistas estadounidenses y diarios como el Miami Herald o el Washington Post daban por descontado que el gobierno de Donald Trump tiene planes para realizar una serie de ataques en territorio venezolano, de alguna manera forzar ese cambio de régimen con una acción militar fuerte, ¿no? El antecedente es lo que hemos visto, esta guerra que declara el gobierno de Donald Trump a los traficantes de droga que se desplazan, digamos, por el mar del Caribe, y efectivamente eran noticias impactantes ver cómo Estados Unidos liquidaba a estos botes que, según el gobierno de Donald Trump, iban cargados de droga. En toda esta polémica y en toda esta situación, nos parecía muy interesante tener una voz experta, ¿no? Porque, claro, los periodistas podemos contarte lo que nos dicen las fuentes, los periodistas podemos darte información como la ofrecían estos diarios norteamericanos, pero hoy Donald Trump, consultado en el avión presidencial, niega estar planeando ataques contra Venezuela. Para hablar de esto era importante tener una voz experta y conversamos con Víctor Mijares, analista en riesgo político, que también es profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. Profesor Mijares, muy buenas noches, bienvenido a Latina, los saludo desde Lima, Perú. Buenas noches, Santiago, qué gusto conversar contigo. Bueno, lo último es esto, ¿no? Una declaración de Donald Trump diciendo no tengo planes, pero claro, ¿cómo explicamos entonces el movimiento militar, el movimiento en el Mar Caribe, el despliegue de estos bombarderos B-1B hacia cercanías de Venezuela? ¿Qué puede estar buscando el gobierno de los Estados Unidos de cara al régimen de Maduro? Santiago, efectivamente, como lo dices, es muy difícil pensar que esto primero sea solamente un tema ligado al narcotráfico. Creo que tiene que ver con el narcotráfico, pero desde luego tiene que ver mucho más. Porque el despliegue de fuerza, la cantidad de hardware que está desplegado en este momento en el Caribe es absolutamente anormal para lo que son las dimensiones de seguridad y de patrullaje y de presencia militar y aeronaval de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, estamos claramente ante un despliegue de fuerzas que no parece estar compaginado con lo que se está diciendo en materia de interdicción de narcotráfico. Eso se podría hacer, digamos, con mucho menos. Adicionalmente a esto, a esa fuerza se ha venido a unir y va a llegar precisamente este fin de semana, probablemente, un grupo de ataque, un grupo de batalla que está liderado por el portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones más moderno, más poderoso de los Estados Unidos, y que no solamente viene de visita o viene a dar una vuelta. Ese portaaviones, por decreto del secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha pasado ahora al Comando Sur, es decir, ha pasado a servir al Comando Sur. Es decir, estamos viendo algo que va mucho más allá de Venezuela y que pasa precisamente por una reorientación estratégica de los Estados Unidos hacia prestar mayor atención a la región y muy especialmente al Caribe. Cuando me preguntas, ¿qué busca Estados Unidos con todo esto? Yo creo que no necesariamente el hecho de que esté buscando, desde luego, contener el narcotráfico, crear, y es lo que yo tengo como hipótesis, crear estrés en las cadenas de suministro del narcotráfico, sobre todo ese que está conectando a Colombia y a Venezuela, para generar, por supuesto, tensiones, conflictos, identificando adicionalmente al gobierno de Venezuela como parte de un entramado no solamente de corrupción y autoritarismo, sino también de narcotráfico. Está buscando un objetivo que va más allá de la interdicción y que pasa, entre otras cosas, por cambio político, por un cambio de régimen. Ahora, recuperar la preponderancia, recuperar la importancia que tenía Estados Unidos en América Latina y que se ha visto quizá minada o competida por más bien la presencia de China en América Latina, ¿puede ser alguna razón también? Sí, por supuesto. Esto pasa precisamente, digamos, este reposicionamiento de los Estados Unidos se comienza a dar luego de prácticamente una generación completa
muy especialmente a partir del 11 de septiembre del año 2001, cuando los Estados Unidos se orientaron muy especialmente a Medio Oriente, a Asia Central, especialmente Pakistán, Afganistán, y pues dejaron un poco un vacío de poder en la región latinoamericana. Y adicionalmente a esto hay que recordar que para los Estados Unidos el Caribe siempre ha sido muy importante, tomando en cuenta que, entre otras cosas, digamos, alentaron la independencia de Panamá, la secesión con respecto a Colombia y crearon el Canal de Panamá, no tanto para conectar el Pacífico del Atlántico, sino para conectar la costa este con la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, acá hay un objetivo geoestratégico, pero adicionalmente está la necesidad de negar el acceso, al menos limitar el acceso de potencias rivales. Y este gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, parte de la idea de que está en una situación de, primero, bipolaridad con China. Trump hace un día acaba de decir que existe algo llamado como el G2, que son Estados Unidos y China. Nos está diciendo que el sistema es bipolar y que en consecuencia, cuando se refieren a este tipo de relaciones entre potencias, pues van a construir o van a tratar de mantener el control sobre sus esferas de influencia naturales. En este caso América Latina lo es para los Estados Unidos, pero también limitar el acceso a potencias como Rusia, potencias como Irán, que han tenido un aliado muy importante en Venezuela, o fuerzas, digamos, no estatales y que son muy cercanas a Irán, como Hezbollah, a las cuales, digamos, se ha identificado que han tenido actividad y presencia en el oriente de Venezuela, muy especialmente en la isla de Margarita. Ahora, ¿y cómo ve la reacción del régimen de Maduro ante esta escalada de tensión, ¿no? ¿Cómo ve la reacción de Maduro y también de sus aliados en América Latina? Ahora Donald Trump rivaliza mucho con incluso el presidente colombiano Gustavo Petro, ¿no? Sí, en el caso de la reacción del régimen de Maduro, estamos viendo, por supuesto, una situación pues, de alerta máxima. El chavismo, eso sí, se ha venido preparando toda su vida, su narrativa se ha preparado toda la vida para algún tipo de operación por parte de los Estados Unidos. Esa ha sido un poco su propia justificación y legitimación en el contexto no solamente venezolano, sino también latinoamericano en general. Esa idea de que va a ser invadido, de que va a ser, digamos, intervenido, viene, por supuesto, tiene una genealogía y viene directamente de la doctrina de defensa cubana. Entonces, allí hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta y están en alerta máxima, y esto está permitiendo también un reforzamiento del autoritarismo en Venezuela. Ahora bien, estas amenazas constantes de ir y venir, de hacer sobrevuelos con bombarderos, de mostrar algunas fotografías, por ejemplo, de aviones F-35 que acompañaban a bombarderos, pero que no fueron detectados por los radares para hacer demostraciones de poder, de capacidad, de superioridad militar y tecnológica, pero no atacar. Pareciera que es una cosa un poco como un juego macabro, ¿no? Y tiene que ver con la guerra psicológica. Y están tratando de tensar, estresar y luego generar una distensión para que las capacidades de defensa del régimen de Maduro entren en una situación, pues, un poco de colapso psicológico, de no saber exactamente cuál va a ser verdaderamente o cuándo va a ser verdaderamente el ataque, ni por dónde va a venir. Entonces, allí estamos viendo una situación de alerta máxima, pero también una posibilidad, y esto simplemente lo planteo como una hipótesis, no tanto de un golpe de Estado, aunque eso no lo podríamos descartar, pero el problema con el golpe de Estado es que las Fuerzas Armadas en Venezuela han estado, digamos, durante más de 20 años politizadas, con lo cual termina siendo muy difícil que puedan llevar adelante una operación de una envergadura con un golpe de Estado, aunque, insisto, no lo podemos descartar nunca, pero sobre todo la posibilidad de que haya deserciones militares. Es decir, estamos en una situación en donde no descartaría que en cualquier momento comenzase a filtrarse que efectivamente hay militares venezolanos que no están obedeciendo o que están abandonando puestos de mando precisamente ante la posibilidad real de ataques a instalaciones militares. Claro. ¿Cómo están reaccionando los aliados regionales? Pues Cuba, en su discurso de siempre, ¿verdad? Con Díaz-Canel y con la gerontocracia cubana, tratando un poco de mantener esa posición, digamos, narrativamente firme, pero que en realidad, como sabemos, está en una situación de colapso en materia de infraestructura, entonces no tiene mucho que aportar en ese sentido. Daniel Ortega, pues, bastante menos vocal de lo que yo me esperaría. En caso de las potencias extrarregionales como China o como Rusia, que serían las más importantes en este caso, han manifestado pues cierta solidaridad con Maduro, cierto apoyo,
pero no han movido un solo barco, un solo avión para apoyar, digamos, de combate, quiero decir, para apoyar a Maduro en esto. Irán tampoco, como sabemos, Irán también está en una muy mala situación en materia de capacidades militares, sobre todo después de los ataques de Israel y de los Estados Unidos este mismo año. Y lo que estamos viendo es la posición del presidente Gustavo Petro, que pareciera que simpatiza ideológicamente con Maduro, tiene algunas simpatías y claras antipatías con Donald Trump, pero que también está tratando de construir una narrativa en un contexto en el que ya se está preparando y se calientan motores para las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces, esto también le viene muy bien a Petro para poder, digamos, construir una narrativa tomando en consideración que su proyecto de paz total, pues, ha fracasado. Claro, interesante lo que nos dice, ¿no? Esto podría generar que la cúpula militar venezolana empiece a desertar y Maduro encontrarse solo, digamos, sin una estructura militar que siga defendiendo su proyecto político y, como se dice en el box, tirar la toalla, ¿no? Lo comentaban incluso en el conocido programa de fin de semana estadounidense, 60 Minutes, 60 minutos, decían, si yo fuera Maduro, entrevistaban a un especialista, saldría, me tomaría un avión a China, buscaría refugio en Rusia. Es esta versión que venía de parte de los Estados Unidos, ¿no? De un actor neutral, digamos, un analista. ¿Es creíble? ¿Está dentro de las posibilidades que Maduro se vea solo y diga, mejor me eyecto y busco refugio en algún lado, forzando así un cambio de régimen? Está dentro de las posibilidades, pero hay que tomar en cuenta algo. Yo siento que es algo que normalmente muchos analistas, sobre todo fuera de América Latina, o que no conocen muy bien el caso venezolano, pues no toman en consideración, y es lo siguiente. El gobierno de Maduro, aunque hablamos del gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, pues esto es simplemente una etiqueta. Maduro es lo que se conocía en la Edad Media como un primus inter pares, el primero entre iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que Maduro es la cabeza visible del régimen, pero no es el líder indiscutible del régimen. Por supuesto tiene una posición ventajosa, tiene una posición central en este sistema, en este ecosistema autoritario criminal que es el que gobierna Venezuela, pero tiene una situación también muy difícil, y es que no tiene autocontrol, no tiene autogobierno. Es decir, tiene que responder también a otros grupos de poder. Entre esos grupos de poder, obviamente, hay también cabezas visibles que todos conocemos, como Diosdado Cabello, como los hermanos Rodríguez, o el sector militar liderado por Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, que además ya ha roto todos los récords históricos de Venezuela y quizás América Latina como el ministro de Defensa con más tiempo en el cargo. Entonces, no estamos hablando simplemente de un líder que puede claramente desmantelar su propio régimen. Maduro no tiene esa capacidad y de hecho tampoco tiene la libertad de acción para simplemente abandonar el poder. Su vida corre peligro si hace algo como esto, y esto hace, por supuesto, que cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de expectativa de cambio se complique, porque simplemente Maduro no tiene esa libertad. Profesor Víctor Mijares, analista en riesgo político, catedrático de la Universidad de los Andes de Colombia. Un gusto escucharlo, muchísimas gracias por esta mirada, por este análisis de la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, siempre un gusto.